Hola, bienvenidas y bienvenidos a la serie Espacios Saludables y Libres de Adicciones, la cual tiene como objetivo promover el conocimiento, la reflexión y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas mediante el reconocimiento de sus causas, riesgos, sus síntomas y consecuencias, para fortalecer la salud física y mental, mejorar la convivencia escolar y familiar, así como fomentar entornos seguros que reduzcan la probabilidad de inicio o continuidad en el uso de drogas. Esta serie es presentada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX. Contamos con la participación de especialistas de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, a quienes agradecemos su apoyo para hacer posible esta serie. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales de Aprende MX y también de CONASAMA. Hoy hablaremos sobre lo que deberíamos saber sobre el consumo de sustancias. El consumo de sustancias en México es un fenómeno que va más allá del uso individual y se relaciona con factores sociales, con factores familiares, económicos y sobre todo culturales. Su impacto se refleja en la salud física y mental, el rendimiento escolar y laboral, así como en la dinámica familiar y comunitaria. Comprender este tema implica reconocer que la información, la prevención y el acompañamiento oportuno son claves para reducir riesgos y sobre todo fortalecer la toma de decisiones responsables. ¿Qué elementos del entorno pueden aumentar o disminuir el riesgo de consumo de sustancias? Bueno, pues para reflexionar un poco más sobre este tema, los quiero invitar a responder la siguiente pregunta a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo influye el riesgo que se percibe de una sustancia en su consumo? A. Menos riesgo, menos consumo. B. Mayor riesgo, menos consumo. C. Mayor riesgo, más consumo. Más adelante leeremos todas sus respuestas. Y les quiero preguntar, ¿ya forman parte de nuestro canal de difusión en WhatsApp Estrategia en el Aula? En este espacio pueden encontrar recursos, información y contenidos para poder prevenir el consumo de drogas y sobre todo fomentar estilos de vida saludables desde las aulas. El enlace está disponible en el chat de comentarios. Y bueno, para este seminario les quiero recordar que también pueden solicitar una constancia de participación. Solo necesitan dar clic en el enlace que está disponible en su chat de comentarios. Y si aún no tienen una cuenta o ya no está vigente, les quiero invitar a registrarse según su perfil. No se preocupen porque en caso de no pertenecer al sector educativo o, por ejemplo, no formar parte de la plantilla de una escuela, pueden registrarse como público en general para poder completar este proceso. Validen en su correo electrónico el registro e inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para poder solicitar esta constancia. Respondan una pregunta muy sencilla, la verdad, y si su respuesta es correcta, podrán descargarla inmediatamente. Es importante mencionarles que cuentan solamente con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo para poder obtener esta constancia. Y bueno, ahora sí. Retomando el tema, para identificar los factores de riesgo y protección en el consumo de drogas, es un placer para mí presentar al doctor Víctor Manuel Ávila Rodríguez, el cual es médico especialista adscrito al servicio de patología dual en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan Navarro. La Dirección General Aprende MX te quiere dar la más cordial bienvenida, doctor Víctor. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Karen, y muchas gracias a Aprende MX por la amable invitación. Quiero que ustedes me acompañen a conocer un poco de la gran trayectoria de nuestro invitado. Víctor Manuel Ávila Rodríguez es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, y cuenta con las especialidades en psiquiatría, así como en psiquiatría infantil y de la adolescencia, ambas realizadas en la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de su trayectoria profesional, ha ejercido como psiquiatra infantil y de la adolescencia en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Durango, también en el Centro Estatal de Salud Mental de Querétaro y en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. En el ámbito académico, ha impartido la asignatura Psicología Médica en la Licenciatura en Medicina de la UNAM, además de la materia Psiquiatría Forense y Tratamiento de Inimputables, en la licenciatura en Criminología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es socio titular y expresidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil.
Actualmente se desempeña como profesor invitado del módulo Atención al Adulto en la licenciatura en Medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, y como profesor de la asignatura Introducción a la Salud Mental en la licenciatura en Medicina de la UNAM. También se encuentra adscrito al Servicio de Patología Dual del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. De verdad, qué honor para nosotros tenerlo aquí con nosotros, doctor. Muchas gracias. Y yo quisiera que antes de comenzar con esta ponencia, invitar a quienes nos están viendo a que puedan colocar sus preguntas, sus comentarios en nuestro chat de transmisión, porque más adelante vamos a estar leyendo todos estos comentarios o inquietudes. Y bueno, pues ahora sí, doctor, llegó la hora de la verdad. Le quiero dar la palabra para poder iniciar con todo este gran seminario. Muchas gracias, Karen. Gracias por la amable presentación. Y bueno, es un tema muy relevante. Hay que hablar que es un tema muy complejo. No podemos hablar solamente de un tipo de consumo de sustancias. El motivo de esta charla será hablar en términos muy generales sobre ese consumo de sustancias, sobre todo mecanismos o factores de riesgo que puedan empujar a niños, niñas, adolescentes a consumir sustancias, o también factores protectores, porque tenemos que hablar de los dos lados de la balanza. Hay que hablar que el consumo de sustancias con potencial adictivo es un fenómeno muy dinámico. No querramos ver siempre el mismo patrón clínico de presentación en todos los pacientes, aun cuando se trate de la misma sustancia o que vengan de estructuras sociales más o menos parecidas. No va a ser así. Tenemos siempre que hablar de que cada individuo va a tener una presentación clínica muy particular y que eso también va a dar pie a cómo va a ser el manejo para cada uno de esos pacientes. Se hacen trajes a la medida. Hay que hablar que si bien es un problema médico, clínico, como el que yo veo todos los días con mis pacientes, tenemos que hablar que pues, tiene muchas variantes que no solamente atañen a la parte médica. Hay que hablar que México, de unos años para acá, tal vez de los últimos 10 o 15 años, pasó de ser solamente un país que transportaba o pasaba las sustancias por nuestro territorio, a ser poco a poco un país que no solamente transporta, sino que produce y consume. Y esto, al final de cuentas, ha impactado a la población en general, específicamente a lo que vamos a hablar el día de hoy, que son niños, niñas y adolescentes. Entonces, hay muchos factores que pueden determinar el que un adolescente pueda consumir sustancias. Van desde los factores individuales, sociales, familiares, de grupo social, como serían los amigos o los compañeros de escuela, hasta también hablar de cuestiones ya más macro, como sería cuestiones económicas o de acceso a oportunidades, medio ambiente, también riesgo de violencia. Entre los factores que aumentan la probabilidad de consumo es una baja percepción de riesgo de consumo. Eso es muy importante. Es algo que se ha hablado en otros conceptos como normalización. Entre menos consideremos que una sustancia es peligrosa, eso va a hacer que aumente el consumo. Entre más peligrosa consideremos que sea una sustancia, eso va a favorecer que haya mucho más consumo. Y podemos ponerlo, y lo veo todos los días, me lo dicen mis pacientes, es que yo consumo alcohol porque todos mis amigos consumen alcohol. Sí, claro. ¿Sí? Y cuando les pregunto, oye, pero ¿sí sabes que es ilegal? Sí, pero todo el mundo lo hace. Entonces, esa disminución en la percepción de riesgo hace que aumente. La otra es, bueno, pues cannabis es una planta, no la dará la madre tierra, ¿por qué sería algo malo? No son químicos. Eso es una baja percepción de riesgo, lo que hace que más chicos que tal vez están con otros factores de riesgo, se vayan a aventurar o se vayan a atrever a consumir sustancias, ¿no? La falta de oportunidades como para obtener educación, empleo, hablando de niños y adolescentes sería acceso a la educación, también es un factor de riesgo. Entre menos acceso a educación haya, va a haber una mayor probabilidad de que estos esfuerzos se dirijan al consumo. Algo importante de lo que no se habla es enfermedad mental no tratada. O sea, hay enfermedades mentales que pueden favorecer el consumo de sustancias.
Por supuesto que sí. Un gran número, podemos hablar de depresión, podemos hablar de trastornos de ansiedad, podemos hablar de ya cuestiones un poquito más graves como trastornos de la esquizofrenia o trastorno bipolar. Hay algo de lo que casi poco se habla, que poco a poco va emergiendo, es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es un gran factor de riesgo para el consumo de sustancias. Tenemos que preguntarlo obligatoriamente, sobre todo si hablamos de niñas, que sabemos que el retraso, las niñas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad se tardan más en detectar por características clínicas y por lo tanto ellas están en mucho mayor riesgo de consumir sustancias. Una estadística muy fácil es, en Estados Unidos, por ejemplo, el 50% de los adultos que consumen sustancias tienen TDA. Entonces, ¿y cuál es la razón de esto, doctor? Hay múltiples factores que pueden estar favoreciendo esto. Uno de ellos sería la impulsividad, que hace que sea más accesible el consumo de sustancias, la búsqueda de novedad, etcétera. Entonces, entre las cuestiones meramente biológicas e individuales, hablando de TDA. Más ¿sí? que en otras enfermedades, incluso en otras enfermedades mentales, es más probable. Es un gran factor de riesgo. Igual la depresión, ¿no? Y sobre todo por cuestiones sociales, ¿no? Y en México lo sabemos muy bien. Cuando alguien está dolido porque él o la pareja no respondió a las expectativas, ¿qué es lo que te dicen? Vamos a olvidar esto con unas copas, claro, ¿no? Claro. Bueno, José Alfredo Jiménez hizo su carrera en base a esto y está muy socialmente aceptado. Sí. Y esto es una normalización, es percepción, todo el mundo lo hace, entonces no tiene nada malo que tú consumas. No es tanto, ¿no? Estaba leyendo hace poquito que está tan normalizado que se vuelve una cosa de, bueno, pero solo una copita. De hecho, una copita al día es bueno para la salud, ¿no? Sí, incluso existe esta normalización. Sí, y es muy dramático porque es lo mismo. Volvemos a lo mismo, los adolescentes que de repente puedan tener dificultades para acercarse al chico, la chica, el chique que les gusta, pues ¿qué hacen? Para tomar valor, voy a tomar una copita, voy a fumar esto porque me dijeron los demás que esto me va a ayudar a que sí me pueda acercar a mi crush o a la persona que me interesa. Entonces, siempre hay que ver si con el consumo de sustancias no hay una enfermedad mental que de forma concomitante esté favoreciendo el consumo o que lo haya, que sea un factor previo para iniciar el consumo, ¿sí? Todos sabemos cuáles son las consecuencias del uso de sustancias. Bueno, pues delito, violencia, no necesariamente esto se replica en las mismas formas en todos los países. En nuestro país hemos visto que la situación de violencia se ha agudizado mucho, sobre todo por la cuestión de producción. Pero sobre las consecuencias de la salud, que eso es lo que nos atañe directamente a los médicos, bueno, pues hay muchos factores o consecuencias que pueden ser pues una muerte por sobredosis, accidentes de cualquier tipo, del hogar, automovilísticos. Algo que siempre les digo a mis pacientes, adolescentes que consumen marihuana es, ellos me dicen, no es tan malo como el tabaco, ¿no? No genera adicción. No genera adicción, que es una mentira. Pero nadie se ha muerto por sobredosis de marihuana. Les digo, tienes toda la razón. Pero sí hay muchas personas que mueren por accidentes relacionados por el uso de cannabis, principalmente automovilísticos. Entonces, por sobredosis no, están minimizando el riesgo, pero hay que decirles, hay todos estos riesgos. Sobre todo con drogas de uso intravenoso, pues aumenta el riesgo de enfermedades que se adquieren por esta vía, como hepatitis B y C, HIV, etcétera, entre otras muchas. Y esto hablando de enfermedades como consecuencias del consumo, pero tendríamos que hablar de también las consecuencias sociales. Seguramente en su pantalla están viendo esta gráfica que es viejita, pero me encanta mucho porque pone muy claro lo que les acabo de comentar, ¿no? Son básicamente dos líneas, una amarilla y una verde. Solamente se refiere al consumo de cannabis o de marihuana en estudiantes en Estados Unidos del 1975 al 2013, por eso digo que ya es un poco vieja, pero fíjense cómo se comportan de forma inversamente proporcional. En la línea amarilla es el uso de marihuana en el último año, y en la línea verde la percepción de riesgo. Cuando el riesgo de marihuana percibido es bajo, y fíjense qué años se está agarrando, que son los últimos años de la época hippie, donde todo el mundo decía fumar marihuana es lo más normal del mundo, fíjense cómo el consumo se disparó.
¿sí? Pero luego llegamos ya a finales de los 80, inicios de los 90, donde otra vez se habló de un gran riesgo en el consumo de marihuana y este riesgo social percibido hace que el consumo disminuya dramáticamente, casi como si fuera un espejo. Y luego, ya en los inicios de los 2000, otra vez la percepción de riesgo de marihuana disminuye y otra vez aumenta este consumo, ¿no? Y actualmente estamos en una situación social donde se piensa que el consumo de marihuana no es tan grave, que es más grave otras drogas, y por eso se tolera socialmente mucho el consumo de marihuana. Tal cual esa era la pregunta a la que iba, porque estamos hablando, por ejemplo, ahorita mencionó violencia, ¿no? Se puede detonar violencia. ¿Ponemos en el mismo lugar todas estas drogas que pueden ser o que son sintéticas a las drogas que de alguna manera se consideran o son naturales? En términos de violencia, evidentemente el efecto que producen va a ser distinto y ahorita lo hablaremos un poquito más adelante cuando hablemos de las cuestiones neurobiológicas. Como todas tienen un efecto distinto, como las personas que lo usan van a buscar ese efecto. Por poner un ejemplo, alcohol. La gente, ¿por qué toma alcohol? Pues me permite hablar más, ser más sociable, participar más en una reunión social. ¿Por qué fumo? O porque vapeo, que es la forma actual de tabaco. Porque me relaja, ¿no? ¿Por qué uso marihuana? Porque me ayuda a relajar, sobre todo si tengo mucha ansiedad. A a ser más creativo. Exacto. ¿Por qué uso cristal? Porque me activa, ¿no? Me permite hacer más cosas, me quita el hambre si quiero comer menos. Entonces, el motivo por el cual las personas consumen sustancias es muy individual, pero todos van a actuar en el cerebro exactamente de la misma forma a pesar de los efectos distintos. Sí, va a haber sustancias que van a estar más ligadas a que la persona clínicamente se pueda poner o irritable o agresivo, como pudiera ser cristal, como pudiera ser cocaína, tal vez, porque los pone activos, mientras otras drogas están más asociados a estados un poquito, por decirlo de alguna forma muy simplista o coloquial, pacíficos, ¿no? Como sería marihuana, donde, pues sí, produce un síndrome motivacional donde la persona ya no quiere hacer absolutamente nada. Entonces, es por esto que no podemos hablar de todo un problema de forma generalizada, sino cada una de las personas va a presentarlo de una forma muy particular, ¿no? ¿Hacia dónde nos tendríamos que estar dirigiendo? Bueno, pues tendríamos que estar contando con modelos aprobados y eficaces de intervención y acceso al tratamiento al nivel del desarrollo social y la orientación de las políticas públicas, siempre con un énfasis en ofrecer tratamientos con evidencia científica, porque ese es el otro gran tema. No es nada raro que la gente allá afuera, de forma muy cultural, todos sepan cuál es la mejor opción, ¿no? Desde, si quieres dejar de beber alcohol, haz una manda a la Virgencita y en un año, pues dejan de beber alcohol y dicen, sí funciona, sí, pero ¿qué pasa el día 366? Cumple la manda, ya fue a darle las gracias a la Virgencita y reinicia el consumo, ¿sí? Entonces, siempre con evidencia científica. Hay otros modelos que no tienen mucha evidencia, pero que son muy socorridos, como por ejemplo los famosos internamientos en anexos, que así los conoce la gente, que no están muchas veces ni siquiera a cargo de profesionales entrenados en el área, pero que son muy socorridos porque también hay que entenderlo. La familia o el mismo paciente pueden estar ya desesperados ante una posible solución. Hay que dar mucha psicoeducación, ¿no? Lo más importante siempre va a ser, hablando de niños, niñas y adolescentes, es reducir la posibilidad de que un menor de edad consuma sustancias, ¿sí? Si ya consumió, entonces lo que tenemos que hacer es reducir el riesgo. Reducir, y si se puede, que lo suspenda, que se consuma. Y si ya aparecieron complicaciones, la idea sería que ofrecerle las alternativas para resolver eso. Por eso es muy dinámico el tratamiento, no es como una receta de cocina que a todos les hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, la meta final será siempre, bueno, que el individuo per se vuelva a la funcionalidad, se reintegra a la sociedad si hubiera algún problema, y siempre con evidencia científica, nada de, es que yo creo que esto va a funcionar, este té de hierbas le ayudó a mi compadre, a mi comadre, etcétera. Tengo muchísimas dudas y comentarios al respecto que seguro nuestro público también tiene, pero ahorita que mencionaba que básicamente cada caso es particular y habría, ¿cómo es que pudiera haber un tratamiento basado, claro, en pruebas científicas de algo general, o sea, un tratamiento general para algo que se trata de manera particular? Me surge esta duda.
Porque al final de cuentas no estoy diciendo nada, el hilo negro, en medicina todo es igual. Siempre, a pesar de que hay muchas enfermedades, cada paciente las experimenta distinto y cada paciente llegó a ese diagnóstico médico o etiqueta por caminos distintos. Entonces, ¿qué sugiero en niños y adolescentes? Pues una evaluación integral, global, obtener toda la información, cuáles son los factores de riesgo y de protección individual y sobre todo ya empezar a formular ahí el plan terapéutico. ¿Sí? Ok, muy bien, pues muchas gracias, doctor. Yo quisiera que para poder complementar un poco más el tema, pues les compartamos algunos materiales. Recordarles que pueden acceder a estos materiales mediante el enlace en los comentarios o en el código QR que está apareciendo en estos momentos en sus pantallas. Y bueno, doctor, así como yo, hemos recibido a lo largo de esta transmisión, que todavía no lleva tanto tiempo, pero muchas preguntas y muchos comentarios de todo nuestro público, así que quisiera que empecemos a leer algunos de ellos. Vamos allá. Tengo acá el primer comentario de Eva Reyes, que dice: buenas tardes, gracias por esta nueva campaña de prevención sobre las adicciones. Muchas gracias a ti, Eva, por estar aquí con nosotros. Carlos López nos pregunta: ¿es lo mismo los conceptos de droga, sustancia psicotrópica, sustancia psicoactiva, estupefaciente, droga ilegal o legal? Es una pregunta muy interesante porque no es lo mismo, pero depende del sistema de clasificación que estemos viendo. Perdón. Si hablamos en términos legales, se clasifican como estupefacientes, pero nosotros en la práctica clínica no tocamos eso. Hablamos de sustancias psicotrópicas, o sea, cualquier sustancia que pudiera producir un cambio en la función cerebral, sí, pero ahí no tendríamos que tomar solamente en cuenta las drogas, porque incluso algunos antibióticos pueden tener acción psicoactiva, ¿sí? Más bien, cuando hablamos de problemas de sustancias, tendremos que hablar de sustancias que se usan con una finalidad específica y con uso lúdico. O sea, sí va a producir un cambio en la forma de pensar, sentir o de actuar del individuo, pero el individuo busca eso y lo va a hacer por una forma recreativa, lúdica o buscando un placer. El otro concepto, que todavía es más amplio, pero es el más difundido, es el de droga. Todo el mundo dice droga, pero hablando de términos farmacológicos, droga es cualquier sustancia ajena al cuerpo humano. Que pudiera ser el medicamento, como bien lo mencionaba. Puede ser el medicamento, puede ser simplemente un refresco, es una sustancia química ajena al cuerpo humano. El agua definitivamente no es una droga. Sí, estamos formados de agua, pero un antibiótico es una droga, sí. Pero cuando se habla de droga, generalmente se hablan de las sustancias con potencial adictivo y que se usan de forma lúdica. Sobre todo, particularmente, mencionar que se usa de forma lúdica, ¿no? Porque, por ejemplo, un medicamento, las personas que se pudieran volver, que también puede generar adicción a algún medicamento, ¿no? Sí, pero ahí es un riesgo calculado donde cada médico sabe cómo manejarlo para evitar ese riesgo que pudiera ser un efecto secundario o no deseable. Pero sí, de que hay medicamentos que pueden producir dependencia, lo es. La gente le tiene mucho miedo a esos y la verdad es que son muy pocos. Pero que si se saben usar de una forma racional, con evidencia, no habría que tener ningún riesgo. Casi todos los maestros de farmacología dicen eso. Una sustancia química a cierta dosis puede producir grandes beneficios y a ciertas dosis es un veneno. Y que también, como bien lo mencionaba usted hace rato, también depende de la persona, ¿cierto? O sea, claro, no es lo mismo lo que yo puedo consumir a lo que a lo mejor alguien de este foro podría consumir. Sí, hay una respuesta individual o idiosincrática sobre cómo afecta. O alguien dice, es que yo fumé durante 40 años y nunca me dio cáncer. Pues qué suerte tuviste, te la jugaste. Y hay alguien que a los 5 años de fumar ya desarrolló cáncer. Y eso no lo podemos predecir, por lo menos no hasta el día de hoy. Claro. Voy a seguir con el siguiente comentario de Félix Torres, el cual dice: buenas tardes, son temas esenciales para el cuidado de las y los estudiantes. Muchas gracias, Félix. Nos encanta que estén ustedes acá con nosotros porque sabemos que están a cargo, nuestra audiencia en particular está a cargo de muchos estudiantes, de muchos niños, niñas y adolescentes, entonces un tema bastante importante. Juan Díaz nos pregunta, desde su experiencia, ¿por qué cree que hoy muchas niñas, niños, jóvenes ven algunas drogas como algo no tan grave? Por valores socioculturales. No voy a satanizar nada porque creo que sería irnos hacia el otro extremo, pero ahora es mucho más fácil a través de los medios, y hablaré un poco más de eso adelante, normalizar esto. Sí han hecho campañas muy efectivas, como en eventos deportivos ya no mostrar publicidad de alcohol o de tabaco, pero sin embargo eso no exime que los niños ni adolescentes estén expuestos a canciones con contenido de consumo de sustancias.
Podría poner muchos ejemplos, pero creo que no vale la pena. Pero no es nada nuevo, ya desde hace 3, 4, 5, 6 décadas ya había canciones que hablaban del consumo de sustancias y se normalizaban. Creo que tal vez la diferencia sería que ahora es mucho más fácil acceder a esa información a través de internet, de redes sociales, y es mucho más fácil que los chicos lo vean, y si lo ven ahí en un canal de YouTube o con el influencer favorito, dicen, pues es normal, sale ahí, si no estuviera bien, no saldría. Y como usted lo mencionaba, también el medio ambiente influye muchísimo, ¿no? Hablamos de algo que es normalizado, ¿no? El tabaco, el alcohol, etcétera, pues es muy común que en cualquier, o sea, ¿cuándo vas a una reunión en donde no haya al menos una botella de alcohol? Entonces, claro que es como tener refresco, como tener agua. Claro, claro. Pero bueno, esos son factores familiares que creo que ahorita vamos a hablar un poco más adelante. Me encanta. Voy por los últimos 2 comentarios del doctor Rodrigo, que dice: muy buenas tardes, saludos cordiales desde la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Un saludo de vuelta, doctor Rodrigo. Y por último, un comentario de Luis Millán: prevenir es salvar vidas. Me encanta cerrar con este comentario. Bueno, ahora quisiera que hablemos sobre los mecanismos biológicos ante el consumo de sustancias. Lo escuchamos con mucha atención, doctor. Muy bien, hablar de consumo de sustancias en términos generales diríamos que es cualquier problema relacionado con el uso de una sustancia. Ya no voy a entrar en términos de si es legal o ilegal, porque hablar de niños, adolescentes, cualquier sustancia es ilegal, ¿no? Cualquiera. Entonces, pero sí tendríamos que decir que dentro de este gran grupo de trastornos por uso relacionados con el consumo de sustancias hay muchos apellidos, ¿no? Hablamos de uso perjudicial, hablamos ya de lo que se llama dependencia, que la gente en la calle lo llaman la adicción, pero el término correcto sería dependencia. Hay síndromes de abstinencia, también hay en algunos casos graves trastornos psicóticos relacionados por uso de sustancias o trastornos cognitivos relacionados con las sustancias. Pero esos ya son un poco de tecnicismos, pero todo esto se engloba dentro de los problemas relacionados con el uso de sustancias. ¿Qué características tendríamos que observar cuando ya una persona, pues, podríamos pensar que ya está en un gran riesgo de desarrollar esto? Bueno, hay una compulsión, una búsqueda intensiva por buscar consumir sustancias. Hay una pérdida de control para limitar su consumo, ¿sí? O sea, ya no lo pueden controlar. Y yo siempre les digo cada vez que un paciente me dice, es que yo no tengo un problema porque yo lo controlo. Y yo siempre les digo, bueno, si me dieran un peso cada vez que alguien me dice eso, pues a la semana tendría como 20, no es mucho, pero es trabajo honrado, en relación a que ya no tienen esta capacidad de consumir sustancias. Esto también se puede notar cuando amistades, familiares dicen, oye, es que estamos preocupados por ti, ¿no? Pero la persona generalmente va a decir, yo lo controlo. Y secundario a este uso de sustancias van a aparecer, bueno, pues estados emocionales relacionados con el consumo, que puede ser tristeza, ansiedad, irritabilidad. Pues también va a haber cambios conductuales relacionados con esto y en algunos casos cambios en la forma de pensar. Lo que están viendo en la pantalla en este momento es pues una representación gráfica muy simplista de algo que se llama el circuito de recompensa. Hace rato les decía, todas las drogas pueden producir efectos diferentes, pero todas actúan exactamente en este mismo lugar, que es el circuito de recompensa. Está formado por el área tegmental ventral, ya sé, parece trabalenguas, no voy a entrar mucho en detalles, y el núcleo accumbens. Y el neurotransmisor importante en este circuito de recompensa es la dopamina. Cada vez que una sustancia produce placer o cualquier actividad humana que produce placer, en este circuito de recompensa se van a liberar cantidades importantes de dopamina. Okay. Y la dopamina lo que va a hacer de una forma muy simplista, estoy simplificando todo esto, es voy a favorecer que esta conducta que me produjo mucho placer se vuelva a repetir. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso hay personas que les gusta hacer ejercicio porque este placer que les ocasiona dicen, pues vale la pena ir otra vez al gimnasio, aunque me cueste mucho. El problema es que las sustancias producen una liberación masiva de dopamina y esto va a reforzar la conducta. Van a decir, ¿a poco es lo mismo cannabis? Sí, porque producen placer, de distinta forma, pero producen placer. Entonces, por lo tanto, en distintas cantidades también. Sí, porque es muy dependiente de dosis. Algo importante y algo que sucede en las sustancias es un fenómeno farmacológico que se llama tolerancia, donde cada vez que yo consumo sustancias, al paso del tiempo voy a requerir una mayor dosis, una mayor cantidad, para buscar el efecto previo.
y nunca porque lo van genera a lograr. Resistencia. Más que resistencia es tolerancia. Resistencia ya no me hace esto, no, es sí me hace, pero tengo que aumentar la dosis. Por eso, hablando de alcohol, a lo mejor un adolescente empieza tomando 1 o 2 cervezas, pero a los 3 meses ya está tomando 4, a los 6 meses ya está tomando 6, para obtener el mismo efecto. ¿Cuál es el efecto que buscas? Bueno, la intoxicación, la embriaguez. Lo mismo con el tabaco, ¿no? Pueden empezar con uno, pero al final es que ya no me calma y tengo que prender uno con el otro que se está acabando. Entonces, todo esto tiene que ver. Hay muchas teorías que explican por qué sucede de forma concomitante el uso de sustancias y distintos trastornos mentales, lo que se llama actualmente patología dual, tal vez cambie de nombre próximamente, pero todavía se llama patología dual cuando una persona tiene un diagnóstico psiquiátrico y al mismo tiempo un problema relacionado con uso de sustancias. Algunos de los factores, como hace rato preguntaba, es si hay factores biológicos en común que puedan favorecer que una persona pues, tenga mayor riesgo de consumir sustancias y tener un trastorno mental. Sí, sí lo hay. Ya hablamos, por ejemplo, del TDA, trastornos de ansiedad, etc. También hay otros que dicen, bueno, es una causa directa. Si yo consumo sustancias, lo más probable es que vaya a desarrollar un trastorno mental. O viceversa. Si yo tengo un trastorno mental, es mucho más probable que consuma sustancias. Hay una película muy famosa que lo ejemplifica muy bien, de hace muchos años, se llama Adiós a Las Vegas, de una persona alcohólica que está personificada por Nicolas Cage, que dice una frase muy que ejemplifica esto. Dice, yo no sé si empecé a beber porque mi esposa me dejó o mi esposa me dejó porque yo empecé a beber. ¿Sí? Hay una relación ahí muy estrecha y la última explicación es la retroalimentación recíproca, donde dice tanto los trastornos mentales como los usos de sustancias tienen una relación bidireccional y es lo que más se acepta actualmente, ¿no? Todos han sido intentos, algunos casos se explicarán por una u otra teoría, pero de que hay una gran relación bidireccional que se retroalimentan o hacen que uno sea más probable que otro, eso existe. Y algo importante, y por eso puse esta diapositiva, porque creo que es muy importante. Cualquier patrón de consumo de sustancias en menores es considerado un consumo perjudicial. Una copa de alcohol, un cigarrito cada 6 meses, todo eso ya es un problema. Y si un adolescente está consumiendo y dicen, es que no es tanto, se tomó una cerveza en la fiesta, ya hay un problema, porque ningún menor de edad debería estar consumiendo ninguna sustancia. Entonces, algunos dirán, eso es muy exagerado, ¿cómo? Es la verdad. El cerebro del adolescente está enormemente vulnerable y en riesgo de desarrollar problemas de sustancias si hay un contacto con alguna molécula, con alguna sustancia en esta edad, que es adolescentes y hasta los 21 años. Y lo platicábamos en algún otro seminario y que usted no sé, desmiéntame si esto no es verdad, pero pensábamos que en realidad todos los hábitos y las cosas que se van generando cuando uno es niño, niña, adolescente, es muy probable que lo sigas cuando seas adulto. Entonces, también creo que si desde niño no hay ningún acceso a este tipo de sustancias, es muy probable que entonces de adulto tampoco suceda. Sí, y hay mucha evidencia acerca de eso. Padres que no consumen, ese niño o niña cuando sean adolescentes van a tener mucho mayor riesgo de consumo, ¿no? Si nadie fuma en casa, pues va a ser muy difícil que un menor de edad de esa casa termine consumiendo. Eso es, hay evidencia, no es nada anecdótico. Claro, aprendemos de lo que vemos también. Es la teoría del aprendizaje. Quisiera que ustedes me acompañen a ver la siguiente información antes de continuar. El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Y bueno, para prevenir situaciones de riesgo, los quiero invitar a descargar la guía para docentes, intervenciones en el aula. Así que el enlace va a estar disponible en el chat de comentarios de esta misma transmisión.
Doctor, y bueno, al respecto de todo lo que hemos platicado, hemos recibido más preguntas y comentarios del público, así que por favor vamos a ellos, vamos a leerlos y sobre todo a contestar, que creo que es un tema que nunca deja de generarnos muchos comentarios y muchas preguntas, entonces me encantan estos espacios. Aitza Montoya nos pregunta, ¿cómo saber que ya existe un problema relacionado con el consumo de sustancias? Lo que les comentaba al final, en los últimos minutos, es un menor que ya consumió, ya hay un problema. No hay que esperar o decir, bueno, a lo mejor ya no lo vuelve a hacer. No, vamos a buscar y ver cuáles fueron las circunstancias que orillaron que ese menor consumiera, lo que sea, y ver qué se puede tratar. No esperar a que empeore, no esperar a que... ya haya una adicción, una dependencia. O un consumo mayor, porque antes de la adicción siempre va a haber un crecimiento de las dosis. Entonces, no esperar. Si ya alguien consumió, aunque sea un cigarrito, medio cigarro incluso, o nomás le dio un toque al cigarro de marihuana, o se tomó una de estas bebidas energizantes con gran cantidad de cafeína, tenemos que actuar ya. ¿Cómo se actúa, doctor? Buscando a los profesionales, hay centros de atención en salud mental en gran parte de la República, muy cercanos, es una búsqueda en internet, donde me pueden dar esta atención y acercarse a estos lugares. Leti Montero nos comenta, excelente información sobre las sustancias que generan adicción. Muchas gracias, Leti. Eli Pérez, derivado a que cada vez más niñas y niños en edades tempranas consumen alcohol y en ocasiones drogas, ¿cuál sería la edad indicada para abordar la prevención de adicciones? Esto es una pregunta que relaciona mucho a cuál es la edad indicada para hablar sobre sexualidad con los niños. Desde antes mejor, ¿no? Si esperamos a que llegue la adolescencia porque ya viene ahí los años difíciles, ya vamos tarde. Tendríamos que hablar desde pequeños, quitar este tabú de no hablo de eso porque capaz que le doy ideas, eso no pasa. Mientras más información le dé y mientras más dudas resuelva, más lo estoy protegiendo. Tengo que hablar de alcohol, tengo que hablar de tabaco, tengo que hablar marihuana, drogas, porque cada vez hay más drogas y cada semana sale una nueva. Entonces, siempre vamos atrás. Entonces, siempre va a ser un buen momento para hablar de esto. No, yo evito mucho porque los niños y adolescentes ponen esta resistencia de vamos a tener la plática, sino más bien tendríamos que hablarlo como algo cotidiano, normal, sin estigma, sin afanes prohibicionistas, pero sí dando esta información de los riesgos. Siempre dando la información es como la mejor manera de poder acercar a las personas, ¿no? Creo que es como el resumen de todos los invitados que hemos tenido a lo largo de todos estos meses de seminarios. Siempre en realidad es dar la información de cualquier tema para que entonces se genere un pensamiento crítico. Claro. Tengo otra pregunta, más bien un comentario de Leti Montero. Excelente información sobre sustancias que generan adicción. A esto ya lo leímos. Tenemos acá Minerva González. La imitación es el principal factor de que niñas, niños y adolescentes inicien el consumo de sustancias, como bien usted lo mencionaba. Lau Padilla nos pregunta, ¿cuál sería la alternativa de intervención para una persona adulta que lleva desde la adolescencia consumiendo marihuana y ahora la combina con otras sustancias? Bueno, no es el tema de hoy, pero sí, claro, estos adolescentes se van a convertir en adultos. La intervención siempre será, bueno, concientizar. Ya no podemos llevar al adulto obligado a la consulta, ni siquiera los niños y adolescentes van obligados, pero ahí sí los papás tienen un poquito más de responsabilidad. Es, oye, tenemos un problema, creo que tendríamos que buscar la ayuda profesional. Vamos a acercarnos a un centro donde sí haya médicos, psicólogos capacitados. ¿Médico con especialistas se refiere psicólogo, psiquiatra? Bueno, el psicólogo es un licenciado en psicología, muchos de ellos tienen esta capacitación para abordar problemas de consumo de sustancias. Lamentablemente no hay suficientes psiquiatras en el país para toda la población, estamos muy por debajo de lo que solicita la OMS por la población que tenemos, y si hablamos de psiquiatras infantiles todavía los números son mucho más bajos, pero hay muchos médicos de primer contacto, de primer nivel, que poco a poco se han ido capacitando para atender este tipo de problemas y pueden detectar un problema, y si ellos consideran que amerita pasar a otro nivel de atención, segundo o tercer nivel, ellos ya lo decidirán. Pero el primer paso es acercarse con el profesional.
Muchas gracias. Un comentario de Norma Romero, excelente tarde y excelente ponencia. Muchas gracias, Romero, excelente tarde. Minerva González nos pregunta, nos comenta, esto nos demuestra la importancia de la información y de la prevención oportuna dentro de espacios familiares y escolares. La famosísima frase, mejor prevenir que lamentar, ¿no? Otro comentario de Roberto Martínez. Hola, saludos desde Ciudad Cerdán, Puebla. Saludos hasta Puebla, Roberto. Y acá tengo otra pregunta de Sebastián Reyes. Cuando se dice que la adicción es una enfermedad, ¿cómo podemos explicarle esto a hijos o estudiantes sin que sientan culpa o vergüenza? De la misma forma en que le explicamos a otras enfermedades, yo creo que un poquito la orientación de esta pregunta va con el estigma sobre la salud mental. ¿Cómo le hablamos de COVID o a otras sin que se sientan agredidos? Pues de esa forma. Las enfermedades no tienen ninguna razón para ocasionar ni culpa ni vergüenza. Obviamente son situaciones a las que nadie quisiera estar expuesto, pero si yo ya estoy expuesto, lo ideal sería hablarlo y acercarme a la búsqueda de atención. Entonces, de esta forma, sin ningún estigma. Voy a un último comentario y luego una pregunta que dice Diana Sol Morales Ruiz. ¿Cómo saber si el consumo está relacionado con ansiedad, tristeza o algún problema emocional y no solo con curiosidad? Con la evaluación clínica, donde no solamente se va a abordar el problema de sustancias, sino toda la historia de vida del paciente para ver si antes del consumo no estaba deprimido, no estaba ansioso, había un TDA no tratado. La historia clínica es la que va a dar la solución, pero para eso se tiene que presentar el paciente ante el clínico, ¿no? Y estas evaluaciones son extensas. Por ejemplo, con niños, adolescentes, como bien decías, puede ser complicado obligarlos, pero con un adulto tendría que ser una decisión personal. Tendría que, bueno, sí, como en cualquier relación médico-paciente donde hay un individuo que tiene un problema y va y dicen, oigan, quiero ayuda, ya sé que hay un problema, no sé qué hacerlo, y el profesional es la otra parte de esta relación, diría, ok, vamos a hacer esto, ¿sí? Pero sí, no puede haber una relación médico-paciente si alguien no quiere la ayuda. Muy importante esto que acaba de mencionarnos el doctor. Kim Ramírez nos pregunta, ¿qué es patología dual? Patología dual, como les decía hace ratito, es cuando un individuo, niño, niña, adolescente o adulto, al mismo tiempo tiene un diagnóstico psiquiátrico y al mismo tiempo tiene un problema relacionado con uso de sustancias. El problema psiquiátrico puede ser cualquiera, ansiedad, depresión, TDA, esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera, y cualquier problema relacionado con uso de sustancias. Cuando coexisten, se habla de patología dual, que es una forma que es para evidenciar que ya hay una sumatoria de diagnósticos y que pues, la orientación del tratamiento, del plan terapéutico sería abordar no solamente el consumo de sustancias, sino también el diagnóstico de enfermedad mental. Doctor, ¿cuáles serían o cuáles son más bien los factores de riesgo y sobre todo los factores protectores para para el consumo de drogas básicamente o el consumo de sustancias en nuestros niños, niñas y adolescentes? Sí, seguramente en sus pantallas están viendo esta pequeña gráfica donde pues en ambos lados de la balanza se pone tanto los factores protectores como los factores de riesgo. Un buen control de impulsos en un niño o niña adolescente que sabe manejar bien sus impulsos definitivamente va a ser un factor protector. El monitoreo parental es importante. Yo sé que es difícil, sobre todo por esta posmodernidad, donde los papás se la pasan trabajando y pasan muy poco tiempo con la familia. Me han llegado casos donde el chico o la chica lleva 3 años consumiendo X sustancia y los papás se acaban de enterar la semana pasada. Parecería algo inverosímil, pero sí lo puedo entender. Papás que están muy al pendiente de las conductas, acciones, escuela, amigos de los hijos, pues van a tener una mucho mayor oportunidad de, si hay un problema, detectarlo lo antes posible. Adecuado desempeño académico, chicos y chicas que están muy involucrados con cuestiones académicas, que se sienten parte del ambiente académico, van obviamente a tener este escudo protector contra el consumo de sustancias. Adecuadas políticas antidrogas favorecen mucho, lazos fuertes con la comunidad. A veces no se habla de la importancia de la comunidad, pero la comunidad puede ser o un factor de riesgo o un factor protector. Comunidades muy con gran coherencia, donde hay muchas actividades culturales,
sociales, obviamente van a ser esto que de repente se usa con mucha ligerencia, el tejido social, lo fortalece, una buena relación con padres o cuidadores y lo que hemos hablado durante los últimos minutos, mucha información sobre el consumo de sustancias. Factores de riesgo, obviamente conducta agresiva, muchas veces delimitada por conductas impulsivas, un ambiente familiar caótico, donde tal vez no hay una adecuada supervisión, donde hay estilos de crianza punitivos o que señalan, falta de relaciones significativas con los cuidadores, hay una mala relación padres e hijos, pelean constantemente, hay discusiones, no se maneja la disciplina como debe ser. La pobreza, hay que decirlo, no solamente en el uso de sustancias, sino en muchas enfermedades, no solamente psiquiátricas, es un factor de riesgo importante, porque la pobreza condiciona muchas cosas. Falta de acceso a recursos, falta de acceso a tratamientos. Si tengo un familiar o un amigo que consume, pues va a ser mucho más fácil que consuma. No es determinante, pero sí aumenta mucho la probabilidad. Pobres habilidades sociales y escolares, es un chico que va trastabillando o va teniendo tropezones en la escuela o tiene muchas dificultades para poder hacer amigos, pues evidentemente está en una zona de riesgo. Y la disponibilidad de sustancias, a veces no se habla lo importante que es la disponibilidad de sustancias. Si un chico, una chica tiene la iniciativa de consumir X sustancia y le es muy fácil conseguirla, la va a consumir. Un chico, una chica que tiene el interés de consumir y le es difícil consumirla, pues va a ser mucho más difícil. Yo siempre pongo este ejemplo un poco para caricaturizar y señalar, pues si en una colonia tengo 10 canchas de fútbol o de básquetbol y un expendio de cerveza, ¿qué es lo más probable que van a hacer los chicos? Pues van a hacer deporte. Pero si en una colonia tengo un expendio en cada esquina y solamente una cancha de fútbol en mal estado, ¿qué es lo más probable que van a hacer los chicos? Van a consumir. Entonces la disponibilidad impacta mucho. Y también el ambiente familiar es muy relevante. El uso de sustancias por parte de uno de los papás es un factor predictivo en la frecuencia en la edad de inicio del consumo de los hijos. Un papá o una mamá que tiene el hábito de consumir alcohol, lo hace diario, lo hace los fines de semana, pues ya está normalizando esa conducta en esos niños. Entonces el niño cuando crezca va a decir, pues no tiene nada de malo, yo a mi papá lo vi todo el tiempo haciendo el consumo y no pasaba nada, ¿sí? Pero ya aumenta el riesgo. Estilos de crianza permisivos, esto es lo veo mucho en la consulta, es algo que se repite mucho en familias mexicanas donde dice, es que yo prefiero que aprenda a beber en mi casa, claro, conmigo, donde yo lo cuido, a que beba afuera con quién sabe dónde. Sí, pero volvemos al punto, ningún menor de edad tendría que consumir nada, ni con la familia, ni con los amigos, nada. La aprobación y promoción de consumo, que tiene que ver con lo que acabo de comentar, y una pobre relación en la calidad de la relación padres e hijos. Si existe una buena relación entre los familiares consumidores y los niños, es menos probable que limiten su conducta. Y lo que hablamos al principio, a veces el ambiente familiar es el que normaliza o desestima el riesgo. Dice, pues no es nada grave, nomás es una cerveza, yo bebo desde los 10 años y no me pasó nada. Pues sí, pero ya se está normalizando. El consumo de hermanos mayores también está relacionado con un mayor consumo de sustancias. Qué fuerte me parece toda esta información y sobre todo importante poder platicarla a tiempo para pues poder detenerlo. Claro. ¿Qué sucede en el ambiente entre pares, no? O sea, entre... Sí, es una explicación de repente un poco simplista. Los papás llegan diciendo, es que él empezó a consumir porque se juntó con personas que consumen. Luego, sí, aumenta el riesgo, pero no podemos explicar todo el problema solamente por ese dato, ¿no? Cuanto mayor sea el número de amistades que consumen, siempre va a haber una mayor probabilidad. Y no es nada raro que el adolescente o la adolescente me digan, es que sí, mis amigos consumen, pero yo ya dije que no va a consumir. Pues sí, pero el problema es que mientras te juntes con quien consumen, tarde o temprano vas a empezar a consumir, ¿no? La socialización entre pares, yo sé que para los adolescentes es muy importante, los amigos se vuelven muy importantes en la etapa de la adolescencia, mucho más importante que la familia, pero las acciones de un amigo cercano influyen en las conductas de consumo con el fin de ajustarse o corresponder. Esto de mimetizarse para obtener la aprobación del grupo y que no me dejen solo, pues aquí aplica. Por eso esa famosa frase de mamá mexicana, si él se avienta del... Exacto. Me dicen, si tu amigo se avienta al pozo, ¿tú te vas a aventar? Mamás, la respuesta es, sí se va a aventar.
¿sí? Y no es porque no sepa los riesgos, sino porque el cerebro adolescente busca la gratificación de ser aceptado en un grupo social. El adolescente escoge sus amistades con base al consumo de sustancias. Por ejemplo, si alguien ya está consumiendo marihuana, pues generalmente se va a ir a acercar a las personas que ya consumen marihuana, ¿no? Existe evidencia de que la mayor afinidad por amistades consumidoras en hijos de padres consumidores. Si yo ya vi que mi papá consume o fuma, pues no va a ser nada raro que tomen. Yo ya busque esos tipos de amistades porque está plenamente normalizado, ¿sí? Y esto me lleva también al ambiente social. Ya les adelantaba hace un ratito un poco sobre el impacto de la publicidad. Se han hecho grandes esfuerzos para ya no mostrar marcas, no sé, de vino, alcohol en los partidos o en eventos deportivos. Ya está prohibido hacer apología de fumar tabaco como antes sucedía, que salía este vaquero en un paisaje hermoso y eso decía, mira, fumar es bonito, fumar es natural. Pero aún así... Te da estatus, ¿no? Da estatus, te hace más interesante. Eso se ha regulado. El problema es que ahora estamos mucho más expuestos a información que ya es imposible regular, ¿no? La televisión, las películas también, se cuida mucho de que ya no salgan personajes o actores que fumen o que beben alcohol. Los que ya son un poco más grandes como yo recordarán escenas del Pato Donald o de algún otro personaje infantil fumando en plenas caricaturas, ¿no? O tomando café o bebiendo vino. Eso ya se ha controlado mucho, pero insisto, cada vez es más difícil regular ante la gran flujo de información que reciben los adolescentes. Música y videos musicales, no voy a decir la música actual es la responsable, porque siempre ha habido música que habla del consumo de sustancias. Y las redes sociales, que ahí es lo que les mencionaba, no podemos regular toda esta cantidad de información que reciben. Tendríamos que estar pegados todo el día a los menores y no es posible esto. Entonces, más bien tenemos que supervisar lo que están viendo. Ya acercándonos al final, bueno, los principios para el tratamiento eficaz. Bueno, si hay una adicción, pues tenemos que hablar que es una enfermedad muy compleja, que requiere muchos factores, tanto protectores y riesgos, y que siempre el fin último del tratamiento será, vamos a hacer más grandes los factores protectores y a disminuir en medida lo posible los factores de riesgo. El tratamiento, no existe uno que sea apropiado para todas las personas, no hay una receta de cocina, debe estar disponible para todas las personas, y si hay patología dual, o sea, aparte hay una enfermedad mental, también se debe brindar acceso a esta enfermedad. El tratamiento eficaz debe abarcar las necesidades diversas de las personas, no solamente su problema de abuso de drogas. Yo hablo con mis adolescentes, sí toco el tema de las sustancias, pero si habla acerca de una relación de pareja violenta o que existe violencia, pues tengo que abordarlo. No lo puedo, no me hables de eso. Aquí nomás vamos a hablar de sustancias. Terapia, hay muchas intervenciones, individual, familiar, de grupo, etcétera. Grupos psicoeducativos. Esto que estamos haciendo ya también es una intervención de tratamiento. La que sigue. Tratamiento farmacológico, no hay un tratamiento específico para hablar del consumo de sustancias. Sí hay muchas intervenciones que pueden ayudar un poco a disminuir los síntomas de búsqueda de la sustancia, lo que se llama en inglés craving o apetencia por el consumo en español, pero sí debemos de dar un tratamiento integral. No enfocarme nada más en la enfermedad mental, no enfocarme nada más en el consumo de sustancias, sino todo lo que requiere el paciente. Una evaluación continua, estos pacientes se benefician de estarlos viendo muy seguido. Yo sé que a veces en el sistema de salud público es difícil dar consultas seguido, pero estos pacientes sí requieren que se vean. ¿Por qué? Porque si hay una recaída o hay una reincidencia en el consumo, rápidamente lo detectamos y tomamos medidas. Pero si la siguiente consulta es en 6 meses y el paciente consumió en primer mes después de la consulta, pues va a ser difícil hacer una intervención ahí. Hay que establecer la patología dual, cuando estos problemas se presentan simultáneamente. La desintoxicación, o sea, cuando hay un consumo reciente de sustancias, también se debe tratar, aunque esto es más de instituciones que tienen un servicio de urgencias para abordar los problemas de intoxicación, porque se requieren medicamentos especiales, a veces hasta seguimiento de la vía aérea, que no va a haber problemas, sobre todo cuando se mezcla alcohol con otras sustancias. El tratamiento, y aquí sí voy a hacer mucho énfasis, tiene que ser voluntario. No se puede obligar a nadie a recibir un tratamiento por uso de sustancias si el paciente no quiere dejar de consumir, ¿sí? Eso pues tira todas las intervenciones de anexos. Ahí menciona el tratamiento, no tiene que ser voluntario, pero sí tiene que serlo. Tiene que ser voluntario para ser eficaz.
¿sí? No sirve que alguien vaya. Lo que hago con los adolescentes es, no te voy a obligar a dejar de consumir, pero te voy a dar mucha información, ¿sí? Punto. ¿Consideras tu consumo problemático? No. ¿Quieres dejar de consumir? No. Ok, te voy a seguir dando información y te cito y te doy. ¿Qué pasa? Cuando doy mucha información, en algún momento dicen, oye, ¿sabes qué? Ya me di cuenta, sí, es un problema, y entonces pasamos a la siguiente etapa de tratamiento, ¿sí? Por eso es que el encerrar a los pacientes, las hospitalizaciones no funcionan, o las mandas al santo o a la virgencita, no funcionan, porque cuando pasa eso, ¿qué va a suceder? Va a volver al consumo. ¿Qué pasa con los pacientes que anexan en contra de su voluntad? Al salir, vuelven a consumir, y a veces hasta más por el tiempo que no consumieron, ¿sí? La abstinencia tiene que ser supervisada, el uso de drogas siempre tiene que estar supervisado durante toda parte del tratamiento, es algo que siempre se pregunta, aun cuando tú sepas que el paciente ya lleva mucho tiempo sin consumir, tienes que preguntar, oye, ¿has tenido ganas de consumir? Ah, sí, ¿no? ¿Cómo lo hiciste para resistir? ¿O no resististe? ¿Por qué crees que no resististe? Y volvemos a hacer. No tenemos que tenerle miedo a las recaídas, están presupuestadas, son parte de la evolución. Porque muchos papás o familiares se desesperan cuando es que ya recayó y siento que todo lo que habíamos hecho ya no sirvió. No, sí sirvió, y las recaídas están tomadas en cuenta, pero no, lo importante es no volver al punto inicial, ¿sí? Y tratamientos complementarios, bueno, pues si ya hubiera alguna cuestión por alguna infección, hepatitis, VIH, bueno, pues se le acerca a eso, tuberculosis, etcétera. Doctor, se me generó una duda en la diapositiva anterior donde decía que tenía que haber revisiones constantes y usted decía, bueno, si su próxima cita es dentro de 6 meses, pues está complicado. Si hablamos de un sistema de salud que en algunas ocasiones pudiera ser deficiente respecto a, pues no es una decisión, o sea, simplemente vas y te dan la cita dentro de 7 meses, yo como papá, mamá, tutor de un niño en estas circunstancias, de un adolescente, ¿qué puedo hacer durante ese tiempo? Porque muchas veces no tiene que ver con que yo quiera ir dentro de 7 meses. Claro, bueno, sí, muchos temas de salud están sobresaturados. Afortunadamente ya hay más centros que atienden este tipo de problemas, no solamente públicos, también están los CIJs, que son privados propiamente dicho, pero que atienden al mismo tipo de población. Pues sí, exigir, también sirve mucho tener un plan de contingencia, es si consume, ¿qué hago? ¿Sí? Exacto, como familiar. Una red de emergencia. ¿Qué hago? ¿A dónde me acerco? ¿Voy a una urgencia? ¿Voy a una urgencia a un centro de salud mental? ¿Voy a una urgencia a un hospital general? Y todo esto se va. Mire, si pasa esto, tiene que ir a tal lugar. Si pasa esto, puede venir aquí. Y siempre tener esto. Aún así, bueno, por lo menos en las grandes ciudades hay centros donde se pueda acudir con urgencias. Esperemos que pronto sean mucho más y que todos los hospitales generales, si bien no son de atención en salud mental como tal, sino generales, pudieran también brindar esto, como dice la nueva Ley General de Salud. Entonces, ¿no hay algo que como padre, tutor o docente en este caso pudiera hacer yo sin necesidad de llevarlo a un hospital? ¿Algo que yo pueda reaccionar en ese momento? Obviamente no, en el sentido de dar un tratamiento, pues sí, pero sí de, oye, ¿qué pasó? ¿Necesitas ayuda? Sí, vamos al hospital. Lo acabo de ver ahorita en la mañana, evitar las recriminaciones de, otra vez nos decepcionaste, otra vez recaíste, no valoras todo, porque eso no ayuda. Un paciente hoy en la mañana me dijo, es que tenía muchas ganas de consumir y pensé en decirle a mis papás para que me ayudaran. No lo hice porque sabía que me iban a regañar. Y luego paso a los papás y le digo, oigan, ¿qué hubiera pasado si él les dice, pues si lo hubiéramos regañado? Claro. Le digo, pero ¿eso en qué ayudaría? Y me dicen, es que estamos preocupados. Ok, eso sí lo doy por hecho, pero más bien vamos a cambiar lo que hacemos. Después de regañar lo que hubiera hecho, pues lo hubiera traído aquí o lo hubiera hablado a la psicóloga. O sea, sí sabe qué hacer, nomás hay que evitar hacer esto. Entonces, cada caso es distinto, pero sí tenemos que dar como un abanico de posibilidades ante las posibles contingencias, por muy inverosímiles que a veces sean. Claro. Bueno, pues ahora sí, y por última ocasión, quisiera entonces leer los comentarios y preguntas que nos ha hecho favor de compartir nuestra audiencia, así que voy para allá. Nancy Reyes nos comenta, estamos ante un factor de riesgo en la niñez que es el fácil acceso. Las familias debemos educar y proteger porque una adicción destruye la vida. Muchas gracias por tu comentario, Nancy. Otro comentario de Diana Solórzano dice, muchas gracias por compartir su conocimiento.
Muchas gracias, doctor, por estar acá con nosotros. Y por último, una pregunta de Diana Margarita, la cual dice, si en casa algún adulto consume alcohol u otras sustancias, ¿cómo se puede hablar del tema sin normalizarlo frente a los niños y niñas? Es una pregunta difícil porque si ya el adulto lo tiene normalizado o es común que en una comida se beba una copa de vino o cerveza, pues ya habla de normalización. Y yo sé que muchos papás dicen, oye, esto es de adultos, esto no lo puedes hacer, pero es lo mismo que el hábito de la lectura. ¿Cómo se fomenta el hábito de la lectura? Si el niño ve que los papás leen, ¿no? Entonces dicen, hay algo interesante, no sé qué sea. Pero también puedes pasarse al otro lado de la balanza, es algo de interesante de ver en beber una cerveza, porque mi papá siempre lo hace. Mi sugerencia sería, si se va a fumar, si se va a beber, que el adulto decide qué hacer con ese consumo, es evitar hacerlo siempre en frente de menores de edad. ¿Sí? Supongo que la pregunta va un poco dirigida específicamente a cuando tal vez alguno de los papás sí consume y el otro no. ¿Cómo le hablo al niño de que eso que a lo mejor papá o mamá particularmente está haciendo, o sea, cómo se lo digo sin... Claro, inconscientemente a lo mejor es bien lo que usted menciona, pero ¿cómo puedo platicarlo de, bueno, tu papá hace esto, pero no lo hagas? De forma ideal sería que los dos adultos, papá y mamá, hablaran de, oye, hay un problema, ¿sí? La otra es, bueno, papá tiene un problema, no quiere ayuda, pero definitivamente se tendría que hacer esto, ¿no? Es muy difícil. Lo ideal sería, si un adulto tiene un problema, pues que busque ayuda. Y eso, al final de cuentas, también ayudaría al menor de, tuvo un problema y buscó ayuda, y si yo llego a tener ese problema, yo ya sé qué tengo que hacer. Claro. Sería un factor protector en vez de factor de riesgo. Por eso a veces los factores de riesgo y protección son lo mismo, pero de distintos lados de pues la balanza. De verdad, muchas gracias, doctor Víctor, por todas estas recomendaciones y consejos. Hoy, claro que reconocemos que el consumo de sustancias pues no es un tema aislado, sino más bien una responsabilidad compartida entre las personas, las familias, las instituciones y, como bien decía el doctor, también de la sociedad. Promover información clara, espacios como estos de diálogo y acciones preventivas permite siempre fortalecer el autocuidado, la toma de decisiones informada y la construcción de entornos mucho más seguros y saludables para todas y para todos. Si desean conocer un poco más sobre el tema, el doctor Víctor nos hizo el favor de compartir enlaces que están disponibles ahora en el chat de comentarios de esta misma transmisión. Y bueno, antes de continuar, quisiera que veamos los resultados a la pregunta que les compartimos al inicio de este seminario. ¿Cómo influye el riesgo que se percibe de una sustancia en su consumo? Y tengo por acá los resultados. El 61% dice que mayor riesgo, más consumo. El 22% menos riesgo, menos consumo. Y sí, el 17%, que va bastante pegado al anterior, mayor riesgo, menos consumo. Me confunden un poco el más, menos, pero ¿qué opina usted de estos resultados, doctor? La respuesta es, entre mayor riesgo va a haber menos consumo. Entre mayor la riesgo. Gente piense que hay un mucho mayor peligro, ¿qué va a pasar? Van a consumir menos. Y viceversa, si consideran que hay muy poquito riesgo, hay mucho mayor riesgo de consumo en la población. Esto quiere decir que entonces estamos bastante acercados, nuestra audiencia que dice que mayor riesgo, más consumo. No, es inversamente proporcional. Entonces sería al revés. Estamos bastante equivocados. Pero bueno, qué bueno que tuvimos esta plática, pues para poder informarnos, como bien decía el doctor, lo importante es siempre tener la información a la mano y poder tener estos espacios para poder platicar. Yo les quiero recordar que si necesitan apoyo, pueden llamar a la línea de la vida 800-911-2000, que en este espacio van a poder encontrar atención personalizada en problemas asociados al consumo de drogas o de sustancias psicoactivas, así como información relacionada con el cuidado de la salud mental. Les recuerdo, la línea de la vida 800-911-2000 está disponible en las 24 horas de los 365 días del año. Doctor Víctor, para finalizar, quisiera que por favor nos brindes un mensaje pues a modo de conclusión. Pues nada más, como les comentaba en varias ocasiones, mucha información, hay que quitar el estigma. El hablar, no le estamos dando permiso a los entes, lo estamos protegiendo, y ningún menor de edad debería consumir ninguna sustancia en ninguna cantidad.
Y para esto yo quiero agregar que me parece igualmente muy relevante cómo hablarle a los adolescentes y a los niños con la verdad y sobre todo, pues nosotros también estar informados, ¿no? Porque muchas veces pues no hablan de este tema, no solo por este estigma, sino también porque no tenemos nosotros la información. Hay gente que no sabe que existen, no sé, cantidad de drogas que existen a nuestro alcance, entonces importante tener nosotros la información pues para poder transmitirla, ¿no? Claro que sí. De verdad, muchísimas gracias, doctor Víctor Manuel Ávila Rodríguez, por compartir todos tus conocimientos con nosotros y con toda nuestra audiencia. De verdad, muchas gracias. Y bueno, antes de despedirnos, les quiero recordar que pueden solicitar una constancia de participación entrando al enlace que está apareciendo en su chat de comentarios. Recuerden que si aún no tienen una cuenta, se pueden registrar con su perfil y proporcionar sus datos. Es importante mencionarles y recordarles que para obtenerla solamente tienen 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo. Así que por favor revisen que sus datos estén escritos correctamente. Y es así como con esto finalizamos, agradeciendo su participación en esta emisión. Gracias también al personal técnico, al personal académico, de producción y a quienes realizaron la interpretación en lengua de señas mexicana por hacer posible este y todos nuestros seminarios virtuales. Así me despido y les recuerdo que yo soy Karen Furlan y nos vemos pronto.